En el libro de Josué capítulo 5, versículo 13 al 14, nos dice la palabra de Dios que delante de Josué había un ángel con una espada desenvainada en su mano, como para iniciar un combate, un desafío. Josué, cuando lo vio, yendo hacia donde estaba el ángel, aunque Josué no sabía que era un ángel, ni tampoco Josué no sabía si era un enemigo o un amigo. En estos tiempos de elecciones y donde se está definiendo la nueva historia de Colombia, digo esto por cuanto los colombianos votarán para que Colombia sea una copia exacta o peor que la de Venezuela, o votarán porque Colombia, a pesar de las desigualdades sociales, se mantenga viva en su democracia, garantizándoles a los colombianos que cada uno pueda desarrollar su visión de la vida en lo intelectual, cultural, religioso, económico, familiar, moral y social, dentro de los estándares que brinda la democracia, porque una cosa es libertad y otra es el libertinaje. Así que, existiendo unos 10 candidatos que aspiran a ser presidentes de Colombia, y cada uno con diferentes propuestas de lo que puede ser el bien o el mal del futuro de Colombia, nosotros los ciudadanos cristianos, evangélicos, católicos, practicantes, tenemos principios y valores, que es lo que predominará y nos llevará a depositar nuestro voto por ellos. Pero ante todo, lo que debemos hacer antes de votar es hacernos la misma pregunta que hizo Josué ante un extraño visitante, y que luego supo que era el ángel de Jehová, ante quien se arrodilló y lo adoró. Josué hace una pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Hay cristianos que nos duele saber que simpatizan con el socialismo, con el comunismo, y votarán por Petro. Otros votarán por Duque, otros por Marta Lucía, otros votarán por Fajardo, otros lo harán por De la Calle, otros votarán por el doctor Ordóñez. Nosotros, como ciudadanos cristianos y colombianos, tenemos que acercarnos a ellos y hacernos la misma pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Amados hermanos, y todo aquel que me está escuchando, los nuestros, y cuando hablo de los nuestros, hablo del pueblo cristiano, evangélico, practicantes, no simpatizantes. Y los nuestros no están en armonía con los que patrocinan el aborto, el matrimonio gay, la adopción de niños por estas parejas, por la enseñanza del homosexualismo en colegios y en escuelas, por la continuidad del Acuerdo de La Habana, por los que quieren expropiar bienes de quienes lo trabajaron toda su vida, para que los que no trabajaron y se dedicaron al ocio, con los que patrocinan la drogadicción y todo lo demás que ustedes ya saben. Les hago una pregunta: ¿han averiguado lo que piensan estos candidatos con respecto a estos temas tan trascendentales e importantes en la vida del pueblo de Dios y de nuestra sociedad colombiana? Y que nos afecta en gran manera a los cristianos y pastores si nos oponemos a estas leyes que van en contravía de la doctrina bíblica y cristocéntrica. Si estos candidatos en su programa de gobierno no les importa lo que nosotros los ciudadanos cristianos creemos o practicamos, no podemos votar por ellos. Sí, no podemos votar por ellos porque son enemigos de Dios y del pueblo de Dios, de los cristianos. Y si los evangélicos
Y cuando digo evangélicos, digo aquellos que simpatizan con el cristianismo, votan por cualquiera de estos candidatos que no están de acuerdo con nuestros principios y valores, entonces no son cristianos y son enemigos nuestros. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, dice: el que no es con nosotros, contra nosotros es. Y esto está en el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40. Muy claro. No lo digo yo como pastor o como creyente o como ciudadano cristiano. Lo dice el mismo Hijo de Dios para sus hijos. El que no es con nosotros, contra nosotros es. Contra Dios y contra los cristianos. El mismo Señor en San Lucas 9, 49 al 50 nos dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí no hay términos medios. Si no recogemos junto con el Señor, entonces estamos desparramándonos. Por eso, estimados amigos, hermanos, creyentes, tenemos en diferentes listas cristianos candidatos a la Cámara, al Senado y a la presidencia por Colombia, para Colombia. Es para nosotros estas personas que van a llegar allí al Congreso y a la Casa de Nariño. Son diferentes partidos políticos, pero preguntémonos, ¿cuál de ellos llevan en sus entrañas el verdadero evangelio de Jesucristo y la pureza en sus corazones, de que no resultarán vendiendo sus principios por unas cuantas monedas de plata y aprobar leyes que van en contra de la vida religiosa y social de los ciudadanos cristianos? Como dicen por ahí, como lo hicieron algunos en el 2 de octubre en el plebiscito del año 2016. Que siendo cristianos, que siendo evangélicos, que siendo líderes, se aliaron con el gobierno para ir en contra de los cristianos que votaron por el no. Sin temor a equivocarme, hay uno solo de los 10 candidatos a la presidencia de Colombia que tiene la mayor aprobación para ser el candidato del pueblo cristiano. Así lo digan que no es así. Yo sé que hay candidatos cristianos. Hay una mujer y hay un hombre. Pero ellos no tienen toda la fuerza ni sacarán los votos necesarios para alcanzar la presidencia de Colombia. Para sacar la presidencia de Colombia se necesitarán más de 8 o 9 millones de votos. Por eso yo puedo compartir con ustedes y puedo decirle que el que tiene la mayor aprobación del pueblo cristiano, aunque no sea cristiano evangélico como nosotros, sin embargo, no está en contra de nosotros. Es la gran diferencia entre los 9 candidatos y el doctor Ordóñez. Todos los demás están en contra de algunos principios éticos, morales, sociales y espirituales que no van acorde a lo que los cristianos creemos, vivimos y nos esforzamos por poner en práctica. El doctor Ordóñez no está en contra de nosotros. Él comparte los principios y valores de la familia bíblica. Él se opone abiertamente, lo que no hacen los otros candidatos, como es oponerse al matrimonio gay, a la adopción de niños por estas parejas, a la enseñanza del homosexualismo en escuelas y colegios. No patrocina la drogadicción, ni comparte la idea de aumentar los años para alcanzar la pensión. Así quienes dicen ser cristianos y votan por quienes están en contra de nuestros principios cristianos, no son cristianos. No son cristianos, dijo un amigo mío, son cristinos y son enemigos de la fe del Señor Jesucristo. Por eso, en esta reflexión, quiero invitar a que respalden al doctor Ordóñez en la consulta del 11 de marzo. Y para terminar, les hago una pregunta.
para que nosotros pensemos en esto. ¿Con quién le iría mejor a los cristianos, específicamente a los candidatos cristianos, para pelear la presidencia de Colombia? ¿Con Duque? ¿Con Petro? ¿Con Fajardo? ¿Con Vargas Lleras? ¿De la Calle? ¿Quiénes de estos les gustaría que estuvieran en contienda por la presidencia de Colombia en la segunda vuelta? ¿Con el doctor Arias o con la doctora Vivian? Yo como cristiano preferiría que fuera el doctor Ordóñez, la doctora Viviana o el doctor Arias. ¿Por qué? Porque serían dos candidatos que tienen principios y valores cristianos, que tendrían un congreso a favor para que sus proyectos pudieran llegar a cabo lo que quieren para este país. Por eso les hago una invitación. Todos los comunistas, los socialistas, están apoyando a Petro. Se han unido para apoyar a Petro y lo van a hacer en la primera vuelta. Aunque estén ahora diseminados en diferentes candidatos, pero va a ser uno solo y van a votar por Petro. ¿Por qué los cristianos no nos unimos con el doctor Ordóñez para votar por él? Y como yo le dije y le he dicho a muchos hermanos, amigos y pastores, es el menos malo. Es el menos malo. Es católico, pero tiene principios cristianos. Y como dijo un amigo de cada uno de ustedes, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, busquemos lo fundamental, lo que nos une como cristianos, la familia, la libertad, la fe, la democracia y todo aquello que él está dispuesto a defender y que lo están dispuestos también el doctor Arias o la doctora Viviana para defender. Yo animo a que hoy tomamos conciencia, podamos tomar conciencia, faltan unos 11 días o 12 días y tenemos que ir seguros de que no vamos a tener un contendiente enemigo de la fe, ni de la familia, ni de la democracia, ni de la religión, ni de la libertad de culto. Unámonos con el doctor Ordóñez. En la primera vuelta, dependiendo de esta consulta, entonces iremos todo el pueblo cristiano unido a votar por el doctor Ordóñez o por la doctora Vivian o por el doctor Arias. Pero el primer opcionado para que obtenga esta bendición de Dios para Colombia es el doctor Ordóñez. Tiene el talante, la capacidad, el conocimiento, la moralidad de su familia. Es una familia integral. Padre, madre, hijos, son temerosos de Dios a su manera. Y nosotros queremos un amigo en la presidencia y no un enemigo. Por eso les hago la pregunta. ¿Qué hizo Josué? ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? ¿Con quién estás? ¿Con qué candidato estás? Y ojalá que ese candidato sea amigo de nosotros. Porque si es enemigo, no solamente oraremos, sino también nuestros hijos llorarán. Nuestros nietos sufrirán las consecuencias de una mala elección. Que Dios, nuestro Padre, Señor y Salvador Jesucristo, salve a Colombia. Ordóñez para mí es el Ciro de Dios. No es cristiano como tampoco Ciro lo era, pero Dios lo ungió. Dios lo llamó y Dios lo usó para darle la libertad al pueblo judío. Que Dios obre y le dé sabiduría al pueblo cristiano evangélico para votar por el doctor Ordóñez en la consulta. Y luego en la primera vuelta ya veremos los cristianos. Dependiendo de lo que pase en esta consulta, los cristianos podemos unirnos para que podamos tener una persona que sea un amigo y no un enemigo de los principios y valores
del pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros.